Amigos y hermanos televidentes, la exposición del mensaje de hoy nos da la oportunidad de reflexionar desde una perspectiva bíblica lo que es un pueblo de ley y orden. Quisiera preguntarte ahora, brevemente, ¿cómo te has sentido cuando violas una ley, por simple que sea? Si reconoces tu culpa y te arrepientes, vemos en ti una persona que quiere ser parte de un pueblo de ley y orden. Si por el contrario piensas que lo que hiciste estuvo bien y no hay por qué arrepentirse, vemos en ti una persona que no se siente comprometida con un pueblo de ley y orden. Amigo que me escuchas, la palabra de Dios, la Biblia, es la referencia adecuada para estar claro sobre cualquier tema que nosotros querramos consultar. Veamos qué nos dice Primera de Juan 3:4. Dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de ley. La palabra infracción es tan común que vemos cómo se aplica en casi todas las violaciones que nosotros conocemos, desde pasar un semáforo con luz roja, violar un límite de velocidad, estacionar en una zona prohibida y muchas más que consideramos infracciones de ley y que conllevan sanciones por el delito cometido. Durante el mensaje que nos trajo el reverendo Rivera, escuchamos la referencia que él hizo a la ley de Dios, los 10 mandamientos. Los cristianos somos un pueblo de ley y orden. Por eso nos sentimos felices de cumplir la ley de Dios. El no conocer una ley no nos exime de cumplirla. ¿Cuántas veces no escuchamos decir: yo eso no sabía, para justificar nuestra falta por no cumplir una ley? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo murió por nuestros pecados, pero nos dejó la responsabilidad de cumplir la ley. Un pueblo de ley y orden es un pueblo que, a pesar de las circunstancias que le rodean, se proyecta como un pueblo de amor, responsabilidad, trabajo, honradez, solidaridad y mucha sensibilidad. En este momento quiero dejar nuevamente con ustedes a nuestro pastor, el reverendo Rivera, con un análisis un poco más completo sobre este tema que fue predicado hace un momento: un pueblo de ley y orden. Adelante, pastor. Gracias, Pedro. En el día de hoy, en la transmisión del servicio de este día, utilizamos el quinto libro de la Sagrada Escritura, el Deuteronomio, que esencialmente recoge lo que es la ratificación del pacto que Dios estableció con su pueblo en Sinaí, luego de salir de Egipto y cruzar el Mar Rojo. Allí Dios le entregó a su pueblo, por medio de Moisés, su ley, los 10 mandamientos. Cuando Dios lo hace, constituye a Israel como una nación distinta del resto de las naciones de la tierra. Una nación en donde el hombre o el ser humano demostraría o debía demostrar con sus acciones que estaba bajo la autoridad de Dios. Eso en contraposición a lo que el ser humano por naturaleza pretende hacer y lo que otras naciones reflejan. Y lo que muy probablemente, si usted es un buen observador y si es honesto con usted mismo, se dará cuenta de que nuestra propia
nación, nuestro pueblo, demuestra ser también. ¿Qué es? Un pueblo en donde el ser humano pretende establecer sus propias leyes y que para todos los efectos funciona sobre la autoridad de Dios, no bajo la autoridad de Dios. En el Deuteronomio se presenta el momento en donde Dios ratifica su pacto e invita a su pueblo a vivir bajo su autoridad y bajo sus ordenanzas. Y usted probablemente se pregunte o concluya en su análisis, eso sucedió hace mucho, mucho tiempo. Y todo lo que se describe allí tiene que ver con la relación de Dios con Israel como pueblo suyo. Permítanos decirles que el Israel de Dios es su pueblo que trasciende a una nación en particular. Lo que fue bueno para el pueblo de Dios hace muchos años, cuando fue constituido como su pueblo, y nos referimos, sí, históricamente al pueblo israelita, continúa vigente hoy también. ¿Por qué razón? Porque quien entrega la ley es Dios. Y aunque el pueblo ha cambiado con el transcurrir de los años, los principios continúan siendo los mismos, porque quien entregó la ley continúa también siendo el mismo. De hecho, en el momento en que la ley se ratifica en el Deuteronomio, Moisés le deja saber en nombre de Dios a su pueblo que aunque ellos no estuvieron presentes en Sinaí 40 años atrás, el pacto que Dios estableció fue con ellos, aun cuando ellos no estaban presentes allí. Quienes estaban eran sus padres en muchos de esos casos. Y usted dirá, pero hace eso muchísimo tiempo. Solo posiblemente tenía vigencia 40 años después. Han pasado muchos años, siglos, de hecho. Y tal vez usted piense, bueno, en el tiempo de la gracia o en el Nuevo Testamento, la ley antigua pasó, ya no es, ya no tiene vigencia. Permítanos decirles que la opinión de Dios al respecto es distinta a ese concepto. De hecho, el propio Jesús, y quisiera que nuestro amigo y hermano Pedro comparta con nosotros lo que el propio Jesús dijo con relación a la ley de Dios en su propio contexto. Escuchemos. Mateo 5:17 dice lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. A través de esto podemos destacar que en la Sagrada Escritura existe un hilo conductor que no se detiene. Más bien, se transforma en la medida en que los pueblos van recibiendo el mensaje de la palabra del Señor. La ley de Dios es la misma siglos atrás, en el tiempo de Jesús y también en el nuestro. Él muy claramente dijo que no había venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. El propósito de Dios con su pueblo era justamente ese, que pudiera entrar en un vínculo con Dios a través del cumplimiento de la ley. Obviamente sabemos que la nación israelita no pudo hacerlo. Jesús, por eso, la vino a cumplir, en representación de su pueblo. Entonces, tal vez usted diga, bueno, si Jesús ya cumplió la ley, no tenemos que cumplirla. De hecho, una interpretación impropia de lo que es la postura reformada con relación a la ley, enseña que dado que Jesús cumplió con la ley, nosotros ya no tenemos
razón para cumplirla, es decir, que la ley no tiene autoridad ni vigencia sobre nosotros. Le invito a escuchar qué dijo el propio Jesús sobre ese particular un poco más adelante, en este mismo evangelio que acaba de citar nuestro hermano Pedro hace un momento. De la bondad. Amado hermano, leemos en Mateo 5, 19 y 20. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así lo enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Palabra dura y contundente esta que Jesús dejó para la iglesia y dejó para nosotros hoy también. Si nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La vara que el Señor puso para su pueblo es una vara muy alta, por cierto, pero no imposible de cumplir. El Señor nos ha dejado su Santo Espíritu para que nos guíe en el cumplimiento de la ley de Dios, no como garantía para entrar en el reino de los cielos, sino como sello, como prueba de que realmente lo hemos conocido. Los que somos hijos de Dios, salvados por la sangre del Hijo de Dios, Jesús nuestro Redentor, debemos andar como Él anduvo. Ciertamente, la vara es alta, pero es la expectativa de Dios con respecto a nosotros. Le pregunto nuevamente, ¿somos un pueblo de ley y orden? Y ahora no nos referimos a nuestro país, que evidentemente podemos concluir que no es un pueblo de ley y orden. Me refiero a la iglesia, los creyentes. ¿Nos comportamos como un pueblo de ley y orden? Y tal vez usted dirá, bueno, pero si nadie lo hace, ¿por qué tengo que hacerlo? Si fulano o mengano, aquel o el otro, que son quienes deben cumplir la ley y hacerla cumplir, no se dejan regir por ellas, y nos referimos a líderes políticos e incluso a líderes religiosos, ¿por qué voy a tener yo que hacerlo? Bueno, el último juez de nuestra conducta no será el líder político ni el líder religioso, es Dios mismo. Y la ley moral no está condicionada, o el cumplimiento de la ley de Dios no está condicionada a la corriente del tiempo presente o a cómo los demás nos ven, sino que está condicionada por Dios mismo. Creo que hoy todos deberíamos responder esa pregunta y creo que la respuesta debería ser la misma en todos. Nuestros actos, nuestros hechos, seguramente que no demuestran que somos un pueblo acogido a la ley y al orden de Dios. El Señor, en su misericordia, nos invita a descansar en Él. Hoy, en su nombre te invitamos a que vayamos delante de Él en oración, reconociendo que ciertamente no hemos sido capaces de cumplir su ley y solicitándole que en su gracia y poder infinitos nos conceda así hacerlo para agradarle en todo. Oremos juntos en esta hora. Amén. Amante Dios y Padre, venimos delante de ti, quien nos conoces, tal cual somos. Y así, tal cual somos, reconocemos
que no hemos cumplido tu ley. De hecho, que nuestros mejores esfuerzos por hacerlo no han sido suficientes. Que probablemente en otros casos hemos decidido ignorar tu ley, pues conocemos las consecuencias, lo difícil que resulta hacerlo. O tal vez, por otras razones, para justificar nuestro propio comportamiento, la hemos querido ignorar. Sea cual fuera el caso, hoy venimos delante de ti para pedirte que tú tengas de nosotros misericordia, compasión, extiendas tus manos benditas sobre tu pueblo, nos des tu bendición, nos perdones por no habernos acogido a tu ley y nos concedas fuerzas para poder así hacerlo. Lo pedimos descansando en los méritos de Jesús, tu Hijo, nuestro Redentor. Que así sea. Amén. Amén. Y amén. Amigo televidente, antes de concluir el programa de hoy, queremos invitarlos para que se comuniquen con nosotros. Nuestro número telefónico con el 939 es el 337-3300. 939-337-3300. Si desean escribirnos, lo pueden hacer al P.O. Box 367, Bayamón, Puerto Rico 00960. Nuestro correo electrónico es el siguiente: ipwbpr@gmail.com. Y nuestra dirección física: estamos en el edificio American School, segundo piso, en el anfiteatro. Eso es en la calle 9C1 de la urbanización Hermanas Dávilas en Bayamón. Todos los domingos nos reunimos a las 10:30 de la mañana en el anfiteatro de American School. Y en la noche nos reunimos a las 7 en punto en el edificio Sánchez Erazo. Queremos invitarlos a que nos acompañen en cualquiera de estas dos actividades dominicales, a las 10:30 de la mañana en American School y a las 7 de la noche en Sánchez Erazo. Nos despide nuestro pastor, el reverendo Rivera. Es nuestro deseo, amigo y amiga que nos escucha, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con nosotros. Que nos ayude y nos guíe a vivir como un pueblo de ley y orden. Que bendiga, restaure a nuestro país, que ciertamente necesita encontrarse con Dios primeramente, para que entonces pueda convivir unos y otros conforme a la ley de Dios. Que así sea. Amén. Amén. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos.